En el video de hoy te voy a estar enseñando la técnica del semáforo corporal para poder prevenir el abuso infantil. Si te quedas hasta el final del video, también te voy a explicar cómo puedes descargar tu plantilla completamente gratis para que puedas utilizarla. Acompáñame. El Rincón Infantil de Sharon. Psicología, educación y niños. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Sharon y yo soy psicóloga infantil. En el día de hoy les voy a estar enseñando, como pudieron ver al comienzo del video, en la introducción, cómo trabajar la plantilla del semáforo corporal, o también se le conoce como el semáforo del cuerpo. Esta técnica tiene 7 pasos y la utilizamos ya sea con tu hijo, con tu primo, con tu grupo de estudiantes, una escuela dominical, o sea, lo puedes utilizar con cualquier niño y ya puedes empezar a utilizar esta plantilla desde que el niño ya tiene conocimiento, pues por así decirlo, de hablar, cuando ya tiene vocabulario y cuando ya puede entender lo que le estás explicando, ya sea que el niño tenga año y medio, 2 años, puedes empezar a incorporar este tipo de actividades para que empiecen a tener noción de su cuerpo. Entonces, como te estaba mencionando, esta técnica consta de 7 pasos y te voy a ir explicando paso a paso cómo poder utilizarla, y también te quiero enseñar pues las plantillas. Yo las hice tomando inspiración de otras que ya había encontrado, y esta la vas a poder descargar completamente gratis y al final del video te voy a estar explicando, pero sí quiero que pues veas lo que vas a poder descargar. Y bueno, está para niños y para niñas, entonces vamos a empezar a explicarles la técnica. Chicos, el paso número 1 de esta actividad es que podamos establecer un ambiente cálido y también explicar la importancia sobre el tema. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a presentar esta actividad a los niños como algo divertido, como algo con lo que van a compartir, que pueden hacer preguntas, que es un juego, van a poder colorear. Cuando hablamos de niños, para que ellos en realidad se concentren y quieran volverse partícipes de la actividad, tenemos que empezar a presentárselo de formas divertidas. Entonces tienes que hacer énfasis en esta parte de decirles de que va a ser un juego de su cuerpo, donde van a aprender muchas cosas, que será muy divertido de nuevo, y puedes empezar de repente cantando una canción que ya te sepas, el juego de cabeza, pie, hombros, en inglés hay uno que se llama Head, Shoulder, Knees and Toes, por ejemplo, que les permite ir tocando el cuerpo para entrar en el tema, para que ellos pues quieran participar. Entonces es muy importante que te asegures de hacer esta parte, de que ellos estén tranquilos, que sea un lugar cómodo, que haya suficiente luz, que tengan colores y que tengan pues sus plantillas, que ya se las voy a enseñar y pues ya les voy a explicar las siguientes fases. Continuemos. La etapa o la parte número 2 es que los niños tienen que identificar las partes de su cuerpo y los nombres correctos. En el paquete de mis plantillas puedes encontrar estas, que prácticamente son las partes de un niño y una niña. En las plantillas está tanto la parte de adelante como la parte de atrás del niño, y la parte de adelante y la parte de atrás de la niña. Entonces tienes que utilizar estas plantillas para preguntarle a los niños cuáles son las partes de su cuerpo. Entonces, cuáles son los brazos, cuáles son las manos, y puedes ir diciéndole a los niños o a tu niño, tu sobrinito, o sea, el niño que tú quieras, cuál es tu brazo, cuál es tu pie, cuál es tu pierna, y que lo vayan señalando. Además de esto, tienes que hacer énfasis en las partes privadas de los niños también. ¿Cómo se llama esto? Pene. ¿Cómo se llama, por ejemplo, esta parte de atrás? El nombre correcto que les quieras poner, las pompis, las nalgas, el trasero, o sea, los nombres correctos. También la parte íntima de la mujer, la vagina, la vulva. Tienes que empezar a introducir esos nombres para que tus niños se vayan familiarizando. Nada de que el pajarito, la florecita, nada de eso, porque ese tipo de lenguaje, que los niños conozcan sus partes íntimas, suelen confundirlos. Y si más adelante tú le preguntas a tu hijo en algún momento que tú sospeches que haya pasado algo, que tú le digas: mi amor, ¿y alguien tocó tu vagina o alguien tocó algo? Y de repente la niña piensa que se llama pajarita o ese tipo de cosas, suele causar mucha confusión en los niños. Entonces no, desde entrada, o sea, desde el comienzo, los nombres propios. O sea, el niño tiene un pene, la niña tiene una vagina, una vulva, y así con todas las partes pues de su cuerpo. Entonces tienes que aprender a utilizar los nombres correctos.
La parte número 3, la fase número 3 también, es que vamos a enseñarle a los niños quienes hacen contacto con nuestro cuerpo. Esta es la última fase de preparación para empezar con la técnica. Aquí lo que hacemos es que le decimos al niño, por ejemplo, mamá te puede dar un abrazo, papá te puede dar un abrazo, abuela te puede tomar de la mano cuando van al supermercado, la maestra te puede, por ejemplo, en el caso de que la maestra sea muy efectiva, la maestra te puede dar un abrazo o te puede, si hiciste algo bien, acariciar el pelo, ese tipo de cosas que sean dentro de lo que cabe, que tú las permitas del tipo de contacto que pueda recibir tu niño. Hay personas que sí permiten que las maestras, cuando están más chiquitos, más que todo, pues abracen a los niños. De repente hay maestras que pues le dan beso en la frente, en la frente o aquí en la cabecita a los niños. Ese tipo de cosas que estén normal para ti, o sea, que tú permitas que ese tipo de contacto y que tu niño se sienta cómodo, tienes que hacerlo. Y, o sea, decírselo y utilizar esos ejemplos. Acomódalo a lo que sea tu entorno. Entonces, una vez ya hiciste esto es como la entrada a la actividad, porque tienes que hacerle entender al niño que en nuestro cuerpo hay, o sea, está bien que ciertas personas en ciertas situaciones puedan acercarse con su consentimiento, haciendo referencia, por ejemplo, que mamá me dé un abrazo porque yo lo permito, porque siento que está bien, porque la maestra me dé un abrazo, porque confío en ella y porque sé que no me va a lastimar, confío en lo que me dice mi intuición, mi cuerpo, y al mismo tiempo les vamos a hacer entender de que hay partes que no se tienen que tocar, o sea, que definitivamente no, y que si las llegan a tocar o que dicen algo de querer tocar, que los niños entiendan de que tienen que acudir a nosotros y poder decirnos inmediatamente. Muy bien, chicos, y en la fase número 4 vamos a empezar ya propiamente a hablar acerca del semáforo y vamos a enseñarle al niño la imagen y le vamos a explicar en qué consiste la técnica y qué vamos a hacer. Entonces tú le vas a decir, mira, podemos ver este semáforo, tiene 3 colores y como tiene 3 colores vamos a aprender 3 diferentes cosas. Entonces el color rojo dice que nadie me puede tocar, o sea, el color rojo son esas partes del cuerpo, le vamos a explicar al niño que son esas partes del cuerpo que nadie puede tocar más que ellos mismos. Ellos pueden obviamente tocar su cuerpo. Aquí es importante que tú acomodes a tu contexto, a lo que tú consideres pues dentro de los rangos lo que está bien, porque por ejemplo tú le puedes explicar al niño que de repente si tú todavía ayudas a tu niño a bañarse, que si mamá lo está bañando, mamá lo puede tocar, en este caso de que esté solo tú y tu hijo. Ya si es en una clase, tú le puedes decir específicamente que la parte, o sea, que las partes rojas del cuerpo que tengan el color rojo con los círculos rojos, eso significa que solo ellos pueden tocar. Entonces después está el mucho cuidado, es el color amarillo. Las partes del cuerpo que tengan un círculo color amarillo son esas partes que hay que tener mucho cuidado porque estas son partes que son visibles, pero a pesar de que son visibles, son partes que no se deberían de tocar sin la autorización de ellos. Y de ahí está el verde, que son partes que están visibles, que se pueden tocar únicamente si el niño lo autoriza. Una vez hiciste pues todo lo que te acabo de explicar, vas a pasar a explicarle a los niños cuáles son esas partes verdes, cuáles son esas partes rojas, cuáles son esas partes amarillas. Para volver más dinámica esa actividad, te aconsejo de que cortes unos círculos verdes, rojos y amarillos y a medida vayas explicando, por ejemplo, vas agarrando el círculo verde y te lo vas pegando en las manos. Vas agarrando el círculo amarillo y lo vas pegando en las posiciones pues del cuerpo que correspondan. Aquí te dejo pues las respuestas de la actividad, entonces entendiendo que la cabeza y los hombros son la parte verde, que es esta parte que son visibles y que si él autoriza las puede tocar. Por ejemplo, que los amigos se saludan y se tocan el hombro si él está de acuerdo, o volviendo al caso de que la maestra venga y le quiera dar un beso pues en su cabecita, si él lo permite, está bien, la persona lo puede tocar. De allí tenemos lo que son las partes amarillas, que son las manitos y que son las piernas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con las partes amarillas? Que si ellos autorizan, hay que tener mucho cuidado dependiendo de la persona y en el contexto en el que están. Bueno, pero vamos a darte un ejemplo, entendiendo que le vas a decir al niño que tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mamá puede tomar mi mano. Mi maestra, siempre, si el niño lo permite, mi maestra, si yo estoy de acuerdo,
puede tomar mi mano para llevarme al baño, para explicarme algo. Entonces por eso es que decimos que mucho cuidado en las partes amarillas, porque todo va a depender del contexto, donde se encuentre, con quién esté. Entonces es importante que les hagas entender que hay que tener mucho cuidado, que si ellos no quieren que esas partes se toquen, que no lo pueden hacer, y que también ¿cómo se llama? Que a pesar de que son partes que son visibles, pues ellos deciden si permiten o no permiten, pero que hay que tener mucha atención de qué persona es. O sea, y tú le puedes incluso decir a tu niño, mi amor, tu abuela te puede tomar de la mano, tu hermano te puede tomar de la mano si tú lo permites. O sea, hay que hacerle entender esto, y también hacerles entender de que van a haber situaciones de emergencia donde de repente mamá, porque tiene que cruzar rápido, lo va a agarrar de la mano y lo va a llevar corriendo, por así decirlo. Ese tipo de situaciones, acomódalas a tu contexto, entendiendo que mucho cuidado con las personas que pueden tocar esas partes, hay que tener cuidado. Y ahora está la parte roja, que como puedes ver es la boquita, son pues los pechos de las niñas, y siempre igual el pecho en el niño, y pues la parte, el pene del niño, y pues la vagina y la vulva de la nena también, que son esas partes que les tenemos que hacer entender a los niños que no se deben de tocar más que ellos. Vuelvo y te digo, contextualízalo, porque por ejemplo, si tú bañas a tu niño, o sea, si está muy chiquito, tú le puedes decir, mi amor, solo tú y mamá cuando te baña pueden tocar esa parte, solo tú y abuelita, si abuelita lo cuida, si la tía lo cuida. O sea, tú tienes que hacer énfasis en que esas partes rojas, solo ellos y, por ejemplo, mamá, o solo ellos y papá. Por eso te digo, dentro de tu contexto, los que tú consideres que está bien, pues que esas partes íntimas, haciendo referencia a familia, cuidadores principales, que de repente les ayudan en el aseo y todo eso. Entonces es importante que les muestres cada una de las partes, porque es verde, les expliques, porque es amarillo, porque es rojo. Una vez los niños entendieron esto, ya podemos pasar a enseñarles pues la hoja de trabajo. Y te recuerdo, o sea, haz los círculos de cartulina, de papel construcción, de lo que quieras, para volverlo más dinámico, y te lo vas pegando a medida les vas explicando. Las partes verdes, y te lo pones aquí en la cabeza, y te lo pones aquí en las manos, y se lo vas enseñando. Estas son verdes. Igual, por ejemplo, las pantorrillas de los pies, amarillo. La boquita roja. Entonces haces los circulitos y lo vas pegando a medida vas haciendo la actividad. Ahora, siguiendo con este mismo paso número 4, vamos a mostrarle pues ya la plantilla en la cual vamos a trabajar. Recuerda que los niños tienen que tener pues sus crayolas, y pues recuerda que en las plantillas tienes tanto de niño y de niña. Niño parte de enfrente y parte de atrás, niña parte de enfrente y parte de atrás. Aquí te pongo uno y uno para que los puedas ver. Y bueno, aquí pongo referencia, el semáforo para los colores, ¿verdad? Entonces ya van trabajando juntos. ¿Cuáles son las partes verdes? Vamos a colorear la cabeza verde. Vamos a colorear el brazo amarillo. Los hombros verdes. Entonces ya le vas mostrando al niño que vaya coloreando pues donde corresponde cada color. Y como les digo, también en la parte de atrás, el color que corresponda en la parte de atrás también. Ahora, una vez terminaron la actividad, todos pintaron, y pues sí, todos ya terminaron, ya lo revisaste juntos y todo. Vamos a empezar con la fase de la identificación de las emociones. Aquí vamos a empezar a poner situaciones de ejemplo para poder identificar cómo les hace sentir pues el acercamiento a los niños. Por ejemplo, ¿cómo les hace sentir que mamá les dé un beso en la mejilla? ¿Cómo les hace sentir que abuelito les dé un abrazo? ¿Cómo les hace sentir que un extraño les quiera dar un beso en la mejilla? ¿Cómo les hace sentir que una persona que ustedes no conocen quiera acercar y les tome la mano? Entonces tienes que empezar a poner ese tipo de situaciones, de ejemplos, y que los niños te vayan respondiendo, que te digan, me hace sentir bien, me gusta que mi mami me abrace, o me hace sentir mal porque pues no conozco a esa persona. Si escuchan huellitas es porque Poncho está caminando en el cuarto. Perdonen. Entonces, por eso les digo que tienen que empezar a poner esos ejemplos y empezar a preguntarle a los niños cómo se sienten, y hagan énfasis en la emoción. ¿Se sienten felices? ¿Se sienten tristes? ¿No les gusta? Entonces es importante que ayudemos a ellos a poder identificar esto. La parte número 6 es la identificación de la relación del cuerpo de nuestros niños
con los demás. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a preguntar a los niños. ¿A ustedes alguna vez han tocado a uno de sus compañeros, le han dado la mano, han jugado juntos y, o sea, de repente les tocaba la cabeza, entonces, o los pies, cosas así, para que el niño empiece a pensar, o sea, sea consciente de que él también, o sea, puede tocar a sus compañeros y qué partes sí ha podido tocar, qué partes no. Entonces, por ejemplo, que digan, sí, jugando yo le agarré, o sea, por ejemplo, jugando le toqué el cabello a Andrea, o jugando le toqué el pie, o le toqué la frente. Entonces, para los niños, de repente, este tipo de situaciones de que de repente si le toca la frente o jugando, ellos no entienden el nivel del cual puede tener este tipo de situaciones. Entonces hay que ayudarles a dimensionar hasta dónde ellos pueden llegar pues a tocar, o también que ellos entiendan que si uno de sus compañeritos dice que no desea, por ejemplo, que le tome la mano por ir a jugar o que le toque el pelo, o sea, que si el niño es capaz de decir que no, que ellos entiendan de que tienen que respetar a su compañerito y el no, que no quiero que lo toquen. Igual, o sea, que no quiere que lo toquen, perdón. Y de la misma forma, enseñarle a los niños que ellos puedan decir, no, esto no está bien, eso no me gusta, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá, o sea, enseñarle ese tipo de cosas. Y tú como padre, fomentar en tu hijo, decirle cosas como que sabes que puedes confiar en mí, cualquier cosa dime, acércate. Es importante que formes un vínculo con tus niños para que si se llegan a dar este tipo de situaciones que nadie quiere que se den, cuando estén sucediendo o ante el primer indicio, ellos puedan acercarse a ti y te lo puedan comunicar. Ahora, la última fase de esta actividad es de que hagamos las conclusiones y las preguntas, porque los niños siempre tienen preguntas, siempre van a ser curiosos y van a dar casos como locos, cosas así divertidas. Entonces, escucha cada una de esas preguntas que los niños tengan, por muy sin sentido que te parezcan, por muy, delirantes o lo que quieras. Te puedo dar un ejemplo. El niño te puede repetir, y puedo tocarle la oreja, y puedo tocarle el ojo, cosas así, o sea, divertidas de la inocencia de ellos. Entonces, presta atención a cada una de esas preguntas y responde de la manera correcta. Si él tiene una pregunta, te la está haciendo porque quiere saber. Dentro de su juego, él quiere saber. Entonces, responde a todas sus preguntas y énfasis en que ellos tienen que identificar pues las partes de su cuerpo, cuáles son, por así decirlo, las consideraciones que hay que tener, y que ellos son libres de poder decir no, y que si alguien quiere pasar, o sea, sobrepasar los límites que ellos están poniendo, que ellos pueden pues hablar con los adultos. Ahora, si quieres hacer esta actividad y quieres la plantilla, lo único que tienes que hacer es que te vas a ir al link de la descripción, donde allí te va a decir link para descargar plantilla, te va a abrir una ventana y allí te va a pedir que pongas tu correo electrónico, tu nombre, le vas a dar enviar y eso automáticamente va a hacer que te llegue a tu correo. Entonces pon tu mejor correo electrónico para que te pueda llegar la plantilla, y ya una vez, o sea, entras a tu correo electrónico y allí vas a poder descargar tu plantilla y la vas a poder utilizar. No necesitas hacer nada más que eso para poder obtener tus plantillas. Ahora, sí me gustaría decirte que si quieres seguir aprendiendo acerca de este tipo de temas, si te gustó, si te entretuvo, lo sientes útil, te voy a pedir que por favor le des un like, dejes un comentario, te suscribas, porque todo eso va a ayudar a que YouTube recomiende pues estos videos a más personas que lo necesiten. También, si quieres aprender acerca de conducta infantil, si quieres aprender sobre técnicas para poder disciplinar correctamente a tus hijos, pues para dejar de estar únicamente castigando a tus hijos y aprender cómo disciplinarlo y tener las herramientas para poder hacer esto de una forma mejor, también ya está disponible mi ebook. También te voy a dejar ese link en la descripción, donde lo puedes adquirir. Es un libro digital donde te explico paso a paso todo lo que es pues la conducta infantil, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo manejar rabietas, cómo manejar pues la conducta complicada de nuestros niños y muchas otras cosas que también puedes ver más detalles en la página web. Entonces te lo voy a estar dejando en la parte de abajo. Si no me sigues en mis otras redes sociales, las estoy dejando por acá y también te las voy a dejar en la cajita de la descripción. Yo te agradezco por estar conmigo, por haberte quedado hasta el final, y recuerda de dejar tu like, de compartirlo en tus redes sociales para que más padres puedan aprender acerca de esas plantillas, y te agradezco mucho por tu tiempo, así es de que chao.